que sucede tras el ataque con decenas de misiles que Irán realizó a las bases estadounidenses en Irak. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:14 y para analizar este tema internacional nos acompaña el analista Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo está? Qué gusto, buenas tardes. Hola Lili, buenas tardes. Casi no le dejo tomarse el café. Jorge, al parecer las amenazas de Irán a Estados Unidos se hicieron finalmente realidad. ¿Podría esto convertirse en lo que muchos dicen una tercera guerra mundial? No creo. Por el contrario, creo que lo que hizo ayer Irán fue bajar completamente las tensiones. Creo que este momento el conflicto quedó, al menos por el momento, desactivado. A ver, cuando mataron al general Soleimán, yo decía aquí en FM Mundo el viernes que el general Soleimán era mucho más que un militar, que el jefe de la brigada Al-Quds. Era un héroe, una leyenda, un mito, un hombre que estaba muy en el corazón del pueblo iraní. Y el pueblo iraní obviamente exigía revancha, exigía venganza. Creo que el gobierno iraní pensó cuáles eran las opciones. Hacer un ataque contra intereses norteamericanos, un ataque fuerte, ya sea por mano propia o a través de los grupos paramilitares que maneja en todo el Oriente Medio, como Kataeb Hezbollah, como Hamas, como la Yihad Islámica. Y se dio cuenta que cualquier ataque, por mano propia o por terceros, iba a desencadenar una nueva respuesta americana, posiblemente más contundente, que no matara a una persona o dos, sino que causara destrozos, por ejemplo, en la infraestructura petrolera o en la infraestructura nuclear de Irán. Y creo que resolvió salirse por la tangente. Hizo un ataque milimétricamente calculado para que cayera donde no había americanos. De manera que no hubiera retaliación americana, como ya de alguna manera lo anunció el presidente Trump, porque habló de sanciones económicas, pero no habló de nuevos ataques. Y a su vez, el gobierno iraní, que maneja toda la prensa en su país, todas las dictaduras, todos los populismos manejan toda la prensa, evitan que haya información libre, independiente. Y entonces, el gobierno de Irán dirá que ha sido un éxito este ataque, que ha habido decenas de muertos, que ha habido destrucciones masivas, y para consumo interno habrá quedado saldado el problema con los Estados Unidos, y los Estados Unidos ya no tienen para qué seguir escalando el conflicto. Se salieron por la tangente. Me parece interesante lo que me acaba de decir, porque escuchaba yo analistas internacionales de todas partes del mundo anoche, y justamente decían que esto es un inicio, una escalada en el conflicto. Es decir, vamos hacia más violencia, ya decían muchos, ¿no? Porque realmente la respuesta de Irán atacando estas bases militares iraquíes en donde hay personal estadounidense, aunque Donald Trump haya dicho que no hay bajas estadounidenses, realmente encendió más el ánimo de la gente, de la población en Medio Oriente. Y claro, hay ahorita como un temor. Lo que usted dice es cierto, ¿no? Un poco la declaración de Donald Trump como que bajó un poco las tensiones. Sin embargo, Irán no va a dejar de actuar como ha actuado hasta el día de hoy. Creo que Irán lo que hizo anoche fue ponerle punto final al tema. Es decir, cuando yo supe que habían empezado a lanzar misiles y misiles desde territorio iraní, dije, claro, esto es una escalada. Obviamente va a haber muertos, instituciones vitales norteamericanas van a sufrir agresiones, y por lo tanto los Estados Unidos retaliará, y esto se volverá un juego de dominó en que una ficha impulsa a la otra y se van cayendo. Pero cuando supe que no había habido un solo muerto, estamos hablando de misiles cruceros, una tecnología en la que Irán tiene bastante avance. La aviación iraní es una aviación muy obsoleta, con muy poca capacidad de acción. Y por eso Irán en los últimos 15 años se ha preocupado mucho del desarrollo misilístico y ha desarrollado una tecnología de misiles de crucero bastante avanzada. Tan avanzada que los lanzamientos de ayer recorrieron entre 800 y 1100 kilómetros. Esos misiles recorrieron tramos muy largos. Y sin embargo cayeron minuciosamente en lugares despoblados. Es decir, es evidente que apuntaron a... Pero esa es la versión de Estados Unidos. Pero Irán dice que hay muertos, que hay 80 muertos y que son estadounidenses. Para consumo interno. Obviamente para consumo interno. En Irán no hay... Interesante el manejo de las fuerzas políticas en un sector tan conflictivo, ¿no? En Irán, donde no hay una pluralidad de información, donde la gente no puede elegir qué medio
todos los medios públicos le dirán que ha habido una matanza de americanos y que ha sido un desastre y que los americanos están llorando sangre por el asesinato del general Soleimán. La verdad es que atacaron en lugares despoblados. Pronto veremos que si es que hubo algún muerto, seguramente fue algún iraquí en la una base, o en la otra, en la de Al-Bir, seguramente algún kurdo, porque además fue en el Kurdistán iraquí el segundo ataque. Por lo tanto, los americanos dirán, no nos tocaron un soldado, por lo tanto ya no tenemos nada que hacer. Y los iraníes, con su versión falsa de que han matado un montón de gente, contentarán a su población y todos tranquilos, al menos por el momento. Muchos analistas internacionales les escuchaba también decir que la actitud de Estados Unidos de someter a ciertas naciones a través de embargos, de sanciones, o como el caso reciente con ataques, pues le hace creer a los Estados Unidos que no va a obtener respuesta agresiva, y que esta vez la respuesta de Irán es una muestra de que justamente en el Medio Oriente están cambiando las fuerzas, ¿no? Y que Medio Oriente ya es capaz de responderle a Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Yo creo que no, y creo que más bien, es decir, es cierto en cuanto a la capacidad de ataque de los países del Oriente Medio es distinta. Hoy no son unos países seminómadas con población seminómada y armados con viejos fusiles Kalashnikov, no. Hoy son países que tienen armas poderosas. Estos mismos misiles iraníes que recorrieron ayer distancias largas demuestran que Irán tiene una capacidad distinta, pero más bien el ataque de ayer dirigido a zonas despobladas en las bases militares demuestran que esos países siguen teniendo miedo a la capacidad militar norteamericana. Los Estados Unidos se han convertido en una especie de policía del mundo, se sienten con el derecho de intervenir donde quiera. Y con la muerte del general Soleimán, yo creo que este episodio fue un episodio de mandar mensajes. Los Estados Unidos mandaron un mensaje matando al general Soleimán. El mensaje es: quien atente contra los intereses norteamericanos, y sobre todo quien atente contra vidas norteamericanas, no podrá esconderse en ningún lugar del mundo, porque lo cazaremos. Porque si había alguien bien custodiado en el mundo era el general Soleimán, y lo mataron. Y a su vez los iraníes mandaron ayer un mensaje. Mandaron un mensaje de que tenemos misiles balísticos capaces de recorrer más de 1,000 kilómetros. Por lo tanto, hoy hemos disparado contra zonas despobladas, pero si mañana queremos atacar a lugares poblados, a bases norteamericanas, a embajadas norteamericanas, a empresas norteamericanas, podemos hacerlo. Los dos mandaron su mensaje, creo que por ahora los dos satisfechos. Frente a esta teoría que usted dice y plantea ahora de que aquí quedó el conflicto, de que ya se acabó, que cada uno puso su ideología o su pensamiento, o planteó su estrategia, y que ahí termina esta supuesta escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. Por ahora. Me sorprende porque desde 2006, si no me equivoco, Irán ha estado sometido a embargos, a sanciones, a ataques similares, y nunca ha respondido. Esta es la primera vez que Irán decide responder a Estados Unidos. E incluso creo que eso fue el gran susto en el mundo entero, ¿no? Porque nunca antes había Estados Unidos recibido una respuesta. Entonces, eso hace pensar de que ahora sí, en el Medio Oriente no se van a quedar tranquilos. A ver, Irán no respondió a sanciones económicas. Las sanciones económicas se han aplicado a Irán y a otros países, porque al fin y al cabo los países, claro, es una actitud de abuso del mercado, pero un país puede decidir, bueno, entonces no le compro sus productos. Al fin, es mi mercado, es mi gente, son mis consumidores, y nosotros sabemos a quiénes les compramos. A ustedes no les queremos comprar, y esas son unas sanciones económicas significativas. Pero la respuesta de Irán no era por las sanciones económicas, era por la muerte del general Soleimán, que, insisto, no era un militar, era una leyenda, era un héroe. Y le tocaron muy en el corazón Irán. Irán se sintió obligado, y con razón, a responder. Pero no fue por las sanciones económicas. Probablemente el presidente Trump, que es un hombre agresivo, que es un hombre que está en campaña electoral, que es un hombre de impulsos primarios, probablemente incrementará las sanciones económicas, pero Irán y muchos otros países, sufriendo penurias, pero aprenden a vivir con las sanciones económicas. A Irán también le pasará eso. ¿Por qué la muerte de Qasem Soleimani impactó tanto, impactó incluso más que la muerte de Osama Bin Laden en el mundo entero?
Por varias razones. Primero, Osama Bin Laden y después Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, que murieron en estos años también por ataques de comandos norteamericanos, eran líderes de organizaciones no estatales, organizaciones guerrilleras, digamos, autónomas. El uno, Bin Laden de Al-Qaeda, el otro, Abu Bakr al-Baghdadi del Estado Islámico. El general Qasem Soleimani era el líder de una organización que mucha gente y los Estados Unidos lo consideran una organización terrorista, pero además era una organización estatal, era una organización dependiente de los guardias revolucionarios islámicos y por lo tanto tenía un respaldo de un Estado y de un Estado poderoso, de un Estado grande, rico como Irán, un Estado que tiene la herencia de 4.000 años de la cultura persa. Entonces era otro alcance, otro nivel. Ahora, ¿podría Irán tener a futuro capacidad nuclear en caso de que el conflicto estalle nuevamente y la escalada ascienda? Parecería que por ahora no. Y además creo que Irán, ya antes de haber hecho el ataque de ayer contra lugares deshabitados, mandó un mensaje de que no quería escalar el conflicto. Cuando dijo nosotros ya no nos sentimos obligados a mantenernos dentro de los límites fijados por el acuerdo heptapartito que se firmó para el control de las bases nucleares iraníes, dijo que iba a aumentar el porcentaje de concentración del agua pesada que está haciendo en sus reactores nucleares. Y del tope de 3% dijo que subiría al 4,5%. Es irse contra el acuerdo. Pero para llegar a construir bombas nucleares se requiere que la concentración de agua pesada llegue al 90%. Es decir, subir del 3 al 4,5 no acerca Irán a... ¿Cuánto podría demorar que llegue a ese 90% en tiempo? Bueno, el gobierno de Israel ha sido muy constante en decir estamos a 6 meses de que Irán tenga, pero esto lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y ese plazo de 6 meses se han cumplido 1, 2, 3, 4 veces e Irán sigue aparentemente sin haber podido llegar a crear bombas nucleares porque claro, ha estado sometido al control de la agencia internacional atómica, de la Agencia Atómica Internacional. Entonces, parecería improbable que hoy por hoy pueda tener armas nucleares. La única duda que puede haber es que aparte de los reactores conocidos que están bajo inspección internacional por el acuerdo heptapartito, Irán tenga bases subterráneas que no hayan sido detectados ni por la inteligencia norteamericana ni por la inteligencia israelí y que en esos reactores secretos haya desarrollado armas nucleares. Parece improbable, aunque dentro del campo de las especulaciones es posible. Ahora, ¿qué sucede con los precios del petróleo ahora con esta crisis que se destapó? Bueno, yo creo que volverán a sus cauces normales, ¿no? El precio, a pesar de la tontería que llegó a decir el señor Rafael Correa, que el precio del petróleo debería ser de $200 por barril, un disparate monumental. El precio del petróleo actualmente, según cómo están las cosas de las realidades de la oferta y la demanda, es de alrededor de $60 por barril. Cuando estalló esta crisis subió a casi hasta 70, incluso un momento llegó a cotizarse a $71 por barril, pero yo creo que desactivado el conflicto, no hay motivo para que se mantengan altos. Más aún, yo creo que esa reacción de pánico que generó el peligro de una escalada hizo que los precios subieran, pero subieron más por una reacción nerviosa que por una realidad del mercado. Irán no está en capacidad de influir decisivamente en el mercado. En este momento los países occidentales y sobre todo los Estados Unidos son autosuficientes en petróleo, no dependen vitalmente del petróleo del Oriente Medio, sí pueden depender países del Oriente como Corea del Sur y sobre todo el Japón. Pero, ¿qué podría haber hecho Irán? Bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, que es una ruta decisiva para el paso del petróleo. Pero Irán no está en capacidad militar de sostener un bloqueo del estrecho de Hormuz durante muchos días. Es decir, aunque hubiera llegado a esa medida extrema de bloquear el estrecho de Hormuz, que hubiera sido un acto de guerra al cual posiblemente se hubiera respondido con otro acto de guerra, probablemente el acto de guerra de respuesta hubiera sido desbloquear por la fuerza el estrecho de Hormuz y por lo tanto permitir que el flujo de petróleo vuelva a ser normal en pocas horas. Por lo tanto, no creo que hay motivo, por lo menos como están las cosas
Hoy, jueves, miércoles a las 2 de la tarde, no hay motivos verdaderos para que el precio del petróleo siga escalando. Ahora, quisiera que escuchemos las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de justamente los ataques de Irán a bases estadounidenses en Irak. Aquí están sus declaraciones, escuchémosla, por favor. Irán nunca tendrá permitido tener armas nucleares. Buenos días. Y me agrada mucho informarles que el pueblo estadounidense debería estar muy agradecido y contento. Ningún estadounidense fue lesionado en los ataques de anoche por el régimen iraní. Nosotros no hemos sufrido ninguna baja, todos nuestros soldados están en seguridad y solamente hemos sufrido daños mínimos en las bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para todo. Irán parece estar bajándose de su caballo. Creo que eso es algo bueno para todas las partes involucradas y para el mundo. Fueron las declaraciones justamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego del ataque de Irán a bases militares en Irak y que contenían pues personal de los Estados Unidos. Jorge, un poco lo que decíamos, ¿no? Es como que Donald Trump está bajando las tensiones, ya no habla de devolver el ataque, sino habla simplemente de sanciones económicas, lo que decíamos. Claro. Porque además no hay motivo. Digamos, lo que sale a decir es no ha habido lesionados, no ha habido muertos, los daños son materiales mínimos y por lo tanto, pues, además es expresión ruda, un poco grotesca como las que usa él, ¿no? Se ha bajado del caballo, pero es así, Irán ha desactivado el conflicto, se dio cuenta que no podía escalarlo y prefirió hacer esta cosa simbólica de lanzar unos misiles contra lugares despoblados y después utilizar la prensa controlada para decir hemos causado derramamiento cuantioso de sangre norteamericana, lo cual evidentemente no es cierto, porque Trump no podría decir que no ha habido si es que en realidad hubiera habido, porque en los próximos días, a medida que empezaran a volver los cadáveres de soldados norteamericanos, toda la prensa norteamericana, y esa es una de las virtudes incomparables de la prensa independiente, pues informarían de estos cadáveres y por lo tanto pues quedaría Trump como un mentiroso que perdería las elecciones pero brutalmente. Es evidente que Irán ya no le interesaba escalar el conflicto, no estaba en capacidad de hacerlo y los americanos mejor que mejor dicen ya. Lo nuestro. Sin embargo, el presidente de Irak no, si bien no dijo, no se refirió a los muertos, si se registraron o no muertos estadounidenses, sí dijo que no quería que su territorio se convirtiera en un campo de batalla por este conflicto. Eso, ¿cómo interpretamos entonces, según su versión, Jorge, de que esto termina aquí y que definitivamente no se registraron bajas estadounidenses? Yo creo que tiene razón el gobierno de Irak, porque claro, este momento Estados Unidos e Irán se enfrentaron en territorio iraquí. El ataque contra el general Soleimani fue en territorio iraquí, muy cerca del centro de la capital de Bagdad, y ahora los ataques fueron en territorio iraquí, uno en pleno centro del país de Irak y otro en el norte, en territorio ya kurdo iraquí. Obviamente, pues no quiere que se sigan repitiendo esos ataques. Sin embargo, el gobierno iraquí tiene hoy muy poca capacidad de maniobra, más que una exigencia, es una especie de súplica. Por favor, no hagan de mi territorio su campo de batalla, porque Irak es hoy casi un estado fallido, ¿no? Después de los años de Saddam Hussein, después de la invasión norteamericana, después de la guerra que ha habido todos estos años, después de la avanzada del Estado Islámico que llegó a tomarse casi una cuarta parte del territorio iraquí en el extremo noroccidental, pues Irak es un estado semifallido, tiene hoy un gobierno que es altamente dependiente del gobierno de Irán, es un gobierno del Islam chiita. Y es un gobierno que pues está tratando de más o menos atenuar las tensiones y volver a consolidar las instituciones democráticas, las instituciones republicanas. Pero evidentemente yo creo que hoy el conflicto se ha desactivado. Insisto, por ahora, hoy a esta hora, miércoles, me parece que se han bajado los tonos, ya Irak, Irán siente que ha hecho lo suyo ante su pueblo, pues vengó la muerte de Soleimán. Los americanos se contentan con haber matado a Soleimán y no haber tenido bajas, y creo que más o menos todos contentos.
Creo que quienes hablaban de que había un peligro de una tercera guerra mundial estaban levantando voces alarmistas con bastante desconocimiento de causa. Creo que en ningún momento hubo ese riesgo. Yo lo dije aquí el viernes aquí en FM Mundo, y creo que es claro. Pero ahí todavía no se realizaba el ataque, entonces creo que el ataque fue lo que destapó esa preocupación mundial, ¿no? No, ya lo habían matado Soleimani. No, el ataque de vuelta de Irán a Pero fue un ataque muy bien calculado para no causar daños. Ahora, supongamos que usted tiene razón y que no, el conflicto simplemente se queda en eso, en una estrategia de cada país para mantener contentos a Estados Unidos, para decirle a Irán, cuidado, sabes que te puedo dar duro, y que la actitud de Irán es simplemente decir, y yo puedo responder aunque no te quiero hacer daño. Ya, supongamos que es así. Ahora, esto, si bien lo que ha hecho Irán es para que su pueblo se quede tranquilo y contento de que sí le respondió a los Estados Unidos, esto no exacerba aún más ese odio que viene por generaciones del pueblo justamente de Medio Oriente en contra de los Estados Unidos, y eso no generará que se armen más células terroristas, más células que afecten justamente focos de interés de los Estados Unidos. Precisamente Israel, por ejemplo, que está en la mitad de todo. Ese riesgo sin duda existe, ¿no? Las tensiones entre Irán y los Estados Unidos han sido muy altas. Yo creería, sin justificar nunca nada de lo que hace el señor Trump, y tampoco ahora, por supuesto, pero yo creo que este conflicto fue de alguna manera armado más por Irán. Creo que Irán, después desde la Revolución Islámica de 1979, durante 40 años, la economía iraní ha sido muy mal manejada, ha sido manejada con principios ideológicos y no técnicos. Ellos son unos tecnócratas, no unos administradores, creen en una teocracia, no en una administración sensata, ortodoxa de la economía. Y claro, eso ha ido empobreciendo a ese país, un país riquísimo, con grandes recursos petroleros, y además con una clase media pujante que tiene mucha solidez intelectual y mucha capacidad profesional. Y hace pocos meses, en el año 2019, hubo una enorme explosión popular contra el gobierno revolucionario islámico por parte de esa gente que se cansó de ese manejo torpe de la economía, del empobrecimiento constante. Y creo que el gobierno iraní se sintió en la obligación de desviar la atención. Y para desviar la atención no hay nada mejor que un conflicto internacional. Y sabiendo que en los Estados Unidos está el señor Trump, un hombre explosivo, un hombre sin mucha capacidad de reflexión, pues le tiraron el anzuelo, y Trump picó. Picó el anzuelo, lanzó el ataque, y las tensiones se disminuyeron. Hoy Irán está unido todos contra los Estados Unidos, ya se olvidaron de su problema interno, y por ahora pues Irán puede quedarse tranquilo. En la población iraní probablemente el sentimiento antiamericano se exacerbará. Ya hay movimientos muy fuertes, terroristas, Kataeb Hezbollah, Hamas, el Yihad Islámico, una serie de grupos combatientes, radicales, que probablemente se multiplicarán. Pero por otro lado también hay países en el Oriente Medio que le temen mucho a la expansión iraní. No nos olvidemos que Irán es la punta de lanza del Islam chiita, y el Islam chiita representa apenas el 15% de los islamistas del mundo, de los musulmanes del mundo, que son entre 1.200 y 1.400 millones. Y que son los más radicales. Y que mucha gente del mundo sunita está agradecido porque no hay el peligro de expansión iraní mientras estén los americanos. De hecho, si los americanos llegaran a retirar las tropas como pide, yo creo que más populacheramente el ayatollah Jamenei, creo que lo que pasaría es que el Estado Islámico resucitaría. Mientras los americanos estén ahí, el Estado Islámico no va a poder reaccionar. Y eso le da seguridad a un montón de países, que así como hay un antiamericanismo creciente en Irán, hay un proamericanismo muy significativo en otros países. Ahora, Jorge, para cerrar, ¿cómo afecta la situación actual a Latinoamérica? Bueno, hoy en día el mundo ya es, como decía McLuhan, una aldea global. Lo que ocurre en la otra punta del mundo, por lejano, por distante, por ajeno que nos parezca, termina repercutiendo aquí, y termina muy pronto. Estos días ya lo vimos en los precios del petróleo. Si hubiera habido esa escalada que mucha gente con poco conocimiento y con mucha alarma creyó que podía ocurrir, pues se hubiera desquiciado la economía del mundo. El momento que el precio del petróleo se disparaba por un conflicto,
los productos industriales de las grandes potencias capitalistas avanzadas se hubieran encarecido y eso nos hubiera afectado a nosotros, no seguramente en los bienes de consumo que se puede restringir las importaciones, sino en los bienes de capital. Y además, claro, el momento que se alteran las relaciones de poder en el mundo también se termina repercutiendo en América Latina. América Latina está padeciendo todavía los coletazos del socialismo del siglo XXI, que fue una epidemia muy dañina, muy destructiva y que todavía no termina de irse. El momento que se alteran las relaciones de poder, que la estabilidad del mundo se pone en entredicho, versiones malignas como el socialismo del siglo XXI pueden reaparecer otros populismos de extrema derecha como está pasando en Europa. La estabilidad, en cambio, es garantía de que las sociedades se vuelvan más centristas, más tolerantes, menos propensos a caer en radicalismos, en populismos. Y entonces creo yo que la pacificación del Oriente Medio nos interesa a todos, así como una escalada en Oriente Medio nos hubiera afectado a todos y pronto. Jorge, muchísimas gracias, le agradezco mucho porque realmente creo que ha dado un análisis muy tranquilizador, ¿no? Y lo bueno es que usted siempre creo que nunca se ha equivocado en sus análisis, por eso me da paz y tranquilidad escucharlo, gracias. De que aquí termina esa supuesta escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. Por ahora. Veamos qué pasa, lo volveré a llamar entonces cuando vuelva a suceder algo. Muchísimas gracias a Jorge Ortiz, analista internacional.